apellido es Narváez, pero suelo decir cada vez que tengo la oportunidad de presentarme que no me dicen ni José ni Luis, sino José. Soy el padre José. Actualmente estoy viviendo en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, en el departamento de Rosario, pero soy oriundo de la provincia de San Juan, del departamento de Caucete, cerca allí de la cordillera, muy cerquita del país vecino de Chile. Allí vive toda mi familia, allí vive mi papá porque hace poco, relativamente poco, partió mi mamá hacia la casa del cielo. Mi papá se llama José Ezequiel Narváez y mi mamá se llama Norma Beatriz Venegas y tengo una hermana menor que se llama Verónica Daniela Narváez. Mi adolescencia la viví obviamente allí en San Juan, en el departamento de Caucete, y una adolescencia que entre la familia y también una fuerte vida parroquial. Después que hice mi primera comunión, ingresé a la parroquia también se llama Cristo Rey, está bajo el patrocinio de Cristo Rey, y allí empecé a formar parte en un primer momento de la Acción Católica. Estuve muchos años, unos 7 años aproximadamente, y después pasé a formar parte del movimiento de la Renovación Carismática Católica, en los grupos de oración. Pero también, además de participar en la parroquia, ir a la escuela, tener varios amigos, también estudié inglés, es decir, pude vivir una adolescencia tranquila, sin muchos sobresaltos, con lo propio de la adolescencia, entre las rebeldías y también el querer salir adelante, ser protagonista más de su historia, pero en definitiva se podría decir que fue una adolescencia tranquila. La vocación, suelo decir que se fue forjando de a poco en la vida parroquial. Para mí, un elemento fundamental es la vida parroquial. Allí nace la vocación. Y en una de las fiestas patronales de Cristo Rey, porque a veces o ayudaba al sacerdote en la misa o cantaba, y en un cruce en la parroquia, en los patios de la parroquia, el padre de aquel momento, quien era mi acompañante, me preguntó: ¿y vos no pensaste en ser sacerdote? Y allí aquella pregunta quedó calando profundamente en mí. Y fue como el inicio de poner en palabras concretamente, me parece, un deseo, un anhelo que ya estaba, pero que no me animaba a sacarlo como a flote. Y eso fue una pregunta que fue forjando en mí el deseo muy de a poco, porque la respuesta la fui dando de a poco, no fue fácil, porque también tenía mis proyectos, tenía una carrera, entonces fue peleada, fue combatida, pero después el Señor venció. El Señor me fue de a poco venciendo, en el sentido de que me fue dando y permitiendo dar paso a lo que podía. Al principio, quizás lo que más me costaba es renunciar a mi familia. Gracias a Dios tuve una familia muy linda y era lo que más me costaba, porque en ese momento mi mamá estaba bastante enferma, con un cuadro grave de depresión, entonces yo no sabía si tenía que continuar con ellos o abrirme para hacer otra cosa, como lo es la vocación. Pero en este sentido, mi papá, tanto a mi hermana como a mí, nos ayudó para que nosotros hiciésemos nuestro proyecto de vida. Y ahí, en un retiro espiritual, donde conocí a los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, congregación a la cual pertenezco, allí el Señor en un primer momento me reveló
el obstáculo que era mi familia, el apego muy fuerte, entonces fue lo primero que me ayudó el Señor a vencer y a entregárselo. Después que terminé ese retiro espiritual, que fue fuerte, un retiro espiritual ignaciano, luego seguí haciendo las contemplaciones y las meditaciones que propone San Ignacio. Y allí vuelve a surgir la pregunta, ¿y por qué no ahora con ellos, con los cooperadores parroquiales de Cristo Rey? Entonces, ahí ya no pude evadir más la pregunta, no pude pasarla por alto, y entonces fue cuando me dejé seducir por el Señor, me dejé vencer por el Señor y le dije que sí. Y ahí comenzó la aventura más linda, porque antes ponía resistencia o decía, bueno, después que termine la carrera, o ser laico consagrado y seguir trabajando en la parroquia, pero el Señor de a poco fue convenciéndome. Pero fue en ese retiro espiritual donde recibí la gracia más fuerte de la llamada a una entrega más radical en la vida consagrada, que yo no conocía hasta ese momento. Después dejé mi provincia natal de origen, vine a esta otra provincia que en colectivo está unas 13 horas de diferencia entre un lugar y otro, y ya comencé a formar parte aquí en esta de la congregación, en la formación, y entre las anécdotas, quizás una de las primeras que más recuerdo es el recibimiento de quienes eran mis hermanos o mis compañeros en aquel momento, que supieron darme afecto, cariño y ayudarme sobre todo a hacer la transición entre mi casa o la casa paterna y esta nueva familia. Entonces me sentí muy bien recibido, muy acogido, muy a gusto. Y la experiencia que tuve fue esta, que me daba la sensación de que había estado en este lugar desde siempre, que me era muy familiar. Entonces, no me costó identificarme, no me costó amoldarme a este lugar, y de a poquito fui también sintiéndome cada vez mejor. Bueno, nosotros los consagrados religiosos, antes de recibir las órdenes hacia el sacerdocio, hacemos la profesión perpetua. Y en ese año 2006, en marzo de 2006, hice mi profesión perpetua, luego recibí el orden del diaconado y la ordenación sacerdotal. Fue un día muy hermoso porque como mi mamá estaba bastante enferma, no podía viajar para Rosario, me dieron el permiso y tuve la gracia de poder recibir el orden sacerdotal en mi parroquia de origen. Así que allí con mi gente, con mis amigos, con mis familiares, para mí fue un momento hermoso porque fue la víspera de la Inmaculada, de la Virgen, del día del 8 de diciembre es el día de Inmaculada, y el 7 víspera recibí la ordenación. Entonces para mí fue un regalo inmenso porque vi al Señor, obviamente, pero también la Virgen ayudando en todo. También me sentí muy acogido con mis amigos que me ayudaron a alojar a las personas que venían de Rosario, también de Chile, que en ese momento teníamos una casa en Santiago de Chile. Para mí fue un día hermoso, un día muy bendecido, en el cual sentí mucho la paz del Señor, y en ese momento, como hoy, fui muy feliz porque pude compartir también con mis seres queridos, principalmente con mis padres y mi hermana, este día tan esperado por mí. En este proceso de los carismas, el descubrir o redescubrir fue algo paulatino. Yo cuando ingresé a la congregación de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, en un primer momento no, al menos personalmente, no sentía el llamado al sacerdocio, sí a ser hermano coadjutor. Nosotros en la congregación tenemos
las dos categorías o las dos posibilidades. En ambos casos somos consagrados en nuestra primera identidad, en nuestro ser más profundo. Y algunos son llamados a ser sacerdotes. Entonces, en la formación fui descubriendo que el Señor me pedía dar un paso más, ser sacerdote, para poder predicar, que es un llamado fuerte que siento, llamado de acompañar a las almas a través del acompañamiento espiritual, o lo que también se conoce como la dirección espiritual, y también poder ayudar a la formación en los sentidos más amplios de la palabra, a los jóvenes. Tengo la gracia y la posibilidad de prestar este servicio de la formación aquí en nuestra casa de formación, en el Centro Juvenil Nazaret, ayudar a los jóvenes a discernir la vocación, el sueño de Dios, el llamado de Dios. Y como huella personal, dentro de estos carismas, voy descubriendo cada vez más dentro de nuestro carisma, como cooperador, también un llamado especial a ayudar a las almas en cuanto a la sanación interior. Es algo que voy ejerciendo por la gracia de Dios sin buscarlo, como son los carismas de Dios, se va dando, porque como ustedes sabrán, hoy en día hay muchas personas, hombres y mujeres, que están sufriendo las heridas del alma, las heridas de la vida. Entonces, uno de los carismas más particulares que estoy ejerciendo ahora es de la sanación interior a través de la predicación y el acompañamiento en los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio. A todos los que llegue este vídeo y sobre todo a los jóvenes, que no tengan miedo de entregar la vida al Señor, sea la vocación que sea, la vocación a la vida laical, la vocación a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, porque vale la pena darlo todo por Jesús y darse por entero al Señor y también a los hermanos que hoy están necesitados de una palabra de consuelo, de un gesto de misericordia, de un oído de escucha. Hoy se habla mucho de la pastoral de escucha y eso lo vemos tan necesario para estos hermanos que muchas veces están solos, sin contención, sin afecto y sin cariño. Así que el Señor vale la pena. En este tiempo necesitamos mucho crecer en la confianza al Señor y sobre todo a Dios Padre. Creo que de diferentes maneras todos estamos haciendo la experiencia y la vivencia de reencontrarnos con un Dios que principalmente es papá, es padre, y que nos ama, que nos quiere y que nos cuida. Y como todo buen padre, nos invita también a la confianza, nos invita también a dejarnos sorprender, porque precisamente Dios es un Dios que no se repite, que siempre es nuevo. A mí me gusta recordar estas palabras del Apocalipsis, donde se nos dice que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y si nosotros confiamos en el Señor, que a veces humanamente no nos resulta fácil, pero si confiamos en Él, el Señor no nos va a defraudar. Al contrario, el Señor nos va a dar siempre signos evidentes y elocuentes de que Él está con nosotros. Así que una confianza grande en el Señor, obviamente colocando o poniendo de nuestra parte lo mejor de nosotros, precisamente para ayudar a la gracia, pero también esto que hablaba tanto San Juan Pablo II, dar a Dios el primer lugar, la primacía de la gracia. Y por eso una invitación a confiar en el Señor y a no desanimarse en estos tiempos en los que parece que todo cristiano, buen cristiano, va contracorriente, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros y hay muchos hermanos y hermanas que nos
acompañan. Por eso les invito, les exhorto a dejarse guiar por el Señor, a dejarse guiar por su Espíritu y a ser cada día más dóciles. Y bueno, a quien escuche este video, mejor dicho, quien vea este video, reciba también la bendición del Señor, que su bendición nos acompañe, su bendición nos guíe y nos conceda a nosotros y a nuestros seres queridos todas las gracias que más necesitamos. Por eso nos disponemos también para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y descienda la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias también por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares, a sus comunidades y principalmente a sus corazones. Dios les bendiga.